En 2011, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cerró para siempre la línea de producción del avión de combate más avanzado que ha existido, no porque estuviera obsoleto, no porque hubiera algo más capaz, sino porque 58 senadores votaron que costaba demasiado. Ese avión es el F-22 Raptor. Y lo que ocurrió después de esa decisión cambió la estrategia aérea de todas las grandes potencias del mundo. Empecemos por el dato que mejor resume lo que hace al Raptor diferente a todo lo que vino antes. El F-22 tiene una sección transversal radar, es decir, la huella que deja en los sistemas de detección enemigos equivalente a una canica de cristal. Una canica. Un caza convencional como el Funkin's Eagle aparece en el radar enemigo con la firma de un camión. El Raptor aparece como una canica. Esto está documentado en informes técnicos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en estudios desclasificados de defensa. Lo que significa en términos prácticos es que el F-22 puede operar dentro del espacio aéreo enemigo antes de que ningún sistema de defensa sepa siquiera que está ahí, pero el sigilo radar es solo la primera de las 3 razones por las que el Raptor es lo que es. La segunda se llama Super Cruise. El F-22 mantiene velocidades superiores a Mach 1,5, es decir, más de 1800 km por hora de forma sostenida sin necesidad de encender el postcombustión. Para entender qué significa esto, prácticamente todos los cazas del mundo que pueden volar en régimen supersónico lo hacen encendiendo una cámara adicional de combustión, el postcombustión, que consume combustible a una velocidad brutal. Solo pueden mantenerlo durante minutos antes de quedarse sin reservas. El F-22 no necesita eso. Puede cruzar el espacio aéreo enemigo a velocidad supersónica, completar su misión y volver a casa con combustible de sobra. Y mientras lo hace, sigue siendo invisible al radar. La tercera razón está en los motores. Los 2 turbofanes Pratt & Whitney F119 que impulsan el Raptor generan cada uno aproximadamente 156 kN de empuje con postcombustión. Eso equivale a sostener el peso de unas 16 toneladas métricas por motor. Pero lo que los hace verdaderamente extraordinarios es que incorporan toberas de empuje vectorial capaces de girar hasta 20 grados en cualquier dirección. Esto le permite al Raptor hacer algo que desafía la lógica del vuelo convencional. Puede girar sobre sí mismo casi en el lugar, a velocidades en las que cualquier otro caza perdería sustentación y caería. Es como tener un avión que puede apuntar su morro en cualquier dirección aunque su trayectoria siga siendo otra. Y aún así, ni la velocidad, ni la maniobrabilidad, ni el sigilo son el elemento más perturbador del F-22. Lo más perturbador es lo que ve. El sistema de radar AN/APG-77 es un radar de matriz de barrido electrónico activo, lo que se conoce como AESA. Un radar convencional emite en una frecuencia fija. Eso significa que el enemigo puede detectar sus emisiones y puede intentar perturbarlo. El AESA del Raptor cambia de frecuencia miles de veces por segundo. Esto lo hace prácticamente imposible de detectar o de jamear electrónicamente. El Raptor ve. El enemigo no sabe que está siendo visto. Puede rastrear múltiples objetivos a distancias que no han sido desclasificadas oficialmente. Y puede compartir esa información con otros aviones aliados mediante enlaces de datos de alta velocidad sin emitir señales detectables. Es, en esencia, un nodo central de inteligencia y ataque simultáneo. No solo va a destruir objetivos, va al campo de batalla antes que nadie, lo analiza entero, distribuye esa información y ejecuta la misión antes de que el enemigo complete la imagen de lo que tiene enfrente. Ahora pongamos todo eso en perspectiva, con una comparación que lo hace aún más claro. El Chengdu Jo-20, presentado por Pekín como su respuesta al Raptor, fue declarado en servicio en 2017, 15 años después del F-22. Los analistas occidentales estiman que su sección transversal radar es entre 10 y 100 veces mayor que la del Raptor. El Sukhoi Su-57 ruso lleva más de 20 años en desarrollo y hasta 2024 solo había sido entregado en cantidades muy limitadas a la Fuerza Aérea Rusa. Sus capacidades reales de sigilo siguen siendo cuestionadas. Ninguno de los dos ha alcanzado al Raptor en todas las dimensiones simultáneamente. No en velocidad de crucero supersónico sin postcombustión. No en firma radar, no en integración de sistemas. Aquí es donde la historia del F-22 se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque el motivo real por el que solo se fabricaron 187 unidades no tiene nada que ver con la tecnología. Tiene que ver con dinero, política y un contexto estratégico que nadie supo leer bien. El programa F-22 comenzó a gestarse a mediados de los años 80, durante la Guerra Fría, como respuesta directa a la amenaza de los cazas soviéticos de cuarta generación avanzada. La Fuerza Aérea proyectó una flota de 750 aparatos. Eso era lo que los analistas militares consideraban el mínimo necesario para garantizar superioridad aérea en un conflicto de gran escala.
El prototipo realizó su primer vuelo el 7 de septiembre de 1997. Para ese momento la Unión Soviética llevaba 6 años disuelta. El mundo había cambiado por completo. Lo que siguió fue un proceso de recorte progresivo que dura décadas como ejemplo de lo que puede salir mal cuando un programa de armas excepcional choca con la realidad política. La flota prevista pasó de 750 a 413, luego a 339, después a 227. Finalmente, en abril de 2009, el entonces secretario de Defensa Robert Gates anunció que la producción terminaría en 187 unidades. El voto en el Senado para eliminar los fondos de producción adicional del F-22 fue de 58 votos a favor, 40 en contra. 58 personas decidieron el futuro del avión más avanzado de la historia, y lo que nadie calculó en ese momento es lo que esa decisión iba a costarle exactamente una década después, cuando el mundo volvió a cambiar. Hay un detalle del F-22 sin precedentes en la historia de la aviación militar moderna de los Estados Unidos. Ningún aliado puede comprarlo, ni el Reino Unido, ni Australia, ni Alemania, ni Israel. Japón lo solicitó formalmente en múltiples ocasiones durante los años 2000. La respuesta fue siempre la misma: imposible. En 1998, el Congreso aprobó lo que se conoce como la Enmienda Obey, que prohíbe de forma explícita la exportación del F-22 Raptor a cualquier nación extranjera. La razón oficial es proteger la tecnología más sensible del sistema. La razón profunda es más incómoda. Las especificaciones técnicas del Raptor en materia de sigilo, procesamiento de señales y guerra electrónica se consideran tan avanzadas que incluso un aliado con la máxima clasificación de seguridad podría representar un riesgo. Una sola brecha en un país amigo podría entregar al enemigo la información necesaria para desarrollar contramedidas eficaces. El Raptor es tan avanzado que ni sus propios aliados pueden tenerlo. Japón, que insistió más que cualquier otro país, acabó comprando el F-35 Lightning II. Y este es un punto que conviene aclarar con precisión porque genera mucha confusión. El F-35 y el F-22 son aviones completamente distintos diseñados para misiones completamente distintas. El F-35 es un avión de ataque multifunción con capacidades stealth, extraordinariamente capaz para penetrar defensas enemigas, atacar objetivos en tierra y apoyar a fuerzas terrestres. Pero en un duelo de cazas puro, de combate aire a aire, el F-22 está en una categoría diferente. La propia Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo reconoce en sus documentos doctrinales. El F-22 existe para destruir los cazas enemigos antes de que los F-35, los B-2 o los bombarderos estratégicos lleguen al objetivo. Es el escudo que abre el camino para todo lo demás, y para entender lo que eso significa en la práctica, hay que conocer lo que ocurrió cuando pilotos veteranos del F-15 intentaron detectar al Raptor en ejercicios reales. En ejercicios de entrenamiento documentados en Alaska y en la base de Tyndall, el F-22 ha registrado ratios de victorias simuladas contra el F-15 que la propia Fuerza Aérea ha descrito como extraordinarios. En múltiples ejercicios Red Flag, los Raptors han logrado ratios ampliamente superiores a 100 victorias simuladas por cada pérdida propia contra formaciones mixtas que incluían F-15s. Hay un relato, ampliamente citado en la comunidad de aviación militar, que lo resume mejor que cualquier estadística. Durante un ejercicio en Alaska, un piloto veterano de F-15 con más de 2000 horas de vuelo recibió la misión específica de detectar y rastrear a un F-22 en vuelo. Sabía que el Raptor estaba en la zona. Tenía todos sus sistemas activos. El resultado fue que el F-22 ejecutó 2 pases simulados de disparo sobre el F-15 antes de que el piloto del Eagle detectara nada. El piloto describió después la experiencia como recibir un golpe de alguien que no podías ver ni sentir llegar. El arma principal del F-22 en ese tipo de combate es el misil AIM-120 AMRAAM, lanzado desde sus bahías de armas internas para no comprometer el sigilo a distancias de hasta 160 kilómetros del objetivo. El enemigo puede recibir el impacto sin haber tenido tiempo de reaccionar. Y aquí llegamos al drama presupuestario que explica por qué todo esto importa más hoy que en 2011. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el enfoque estratégico de los Estados Unidos pivotó completamente hacia la lucha contra el terrorismo, los conflictos de baja intensidad en Afganistán e Irak y la contrainsurgencia. El F-22, diseñado para dominar el espacio aéreo en una guerra convencional de gran escala contra una potencia comparable, parecía en ese contexto un lujo difícil de justificar. Los secretarios de defensa Rumsfeld y Gates argumentaron que los recursos debían ir a helicópteros, vehículos blindados, drones e inteligencia. El F-22 era tecnológicamente incomparable, pero no podía detener un dispositivo explosivo en una carretera afgana. Lo que no se calculó entonces fue que el mundo no iba a permanecer en ese estado indefinidamente.
que Rusia iba a actuar con creciente agresividad en Europa Oriental, que China iba a expandir su presencia militar en el Pacífico a una velocidad que pocos analistas habían previsto, que el tipo de conflicto para el que el F-22 fue diseñado no había desaparecido, simplemente había sido pospuesto. En 2022, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington publicó un análisis que sacudió los despachos del Pentágono. La conclusión era perturbadora. En un conflicto convencional en el Pacífico Occidental, principalmente en torno a Taiwán, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos podría quedarse sin suficientes cazas de superioridad aérea para sostener la campaña durante las primeras semanas. La razón no era tecnológica. Era numérica. China cuenta actualmente con más de 1.500 cazas de combate activos en inventario, incluyendo versiones avanzadas del J-16, el J-20 y sistemas adicionales en producción continua. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene 186 F-22 Raptor operativos, dado que uno se perdió en un accidente en Tyndall en 2009. Muchos de esos 186 están en mantenimiento en cualquier momento dado. Los analistas estiman que en un escenario real de conflicto de alta intensidad, el número de Raptors disponibles y desplegables simultáneamente podría situarse entre 100 y 120 aparatos. 120 Raptors frente a más de 1.500 cazas chinos. El F-22 gana individualmente a cualquier rival conocido, pero la masa crítica importa en la guerra. Y aquí es donde la decisión de 2011 adquiere toda su dimensión. Y ahora viene el dato que define si aquella decisión fue un error o la peor apuesta estratégica del siglo. Cuando, varios años después del cierre, la RAND Corporation y otros centros de análisis defensivo estudiaron la posibilidad de reabrir la cadena de producción del Raptor, la conclusión fue demoledora. Reiniciar la producción del Fu-22 desde cero costaría aproximadamente $50.000 millones, solo para estar en condiciones de empezar a fabricar, no para tener aviones nuevos, solo para reconstruir la infraestructura capaz de hacerlos. La razón es que al cerrar la producción en 2011 no se simplemente pausó una fábrica. Los moldes especializados, las herramientas de precisión, los utillajes únicos desarrollados durante años fueron desmantelados, dispersados y destruidos. Los ingenieros que habían construido esos aviones se jubilaron o pasaron a otros proyectos. El conocimiento acumulado durante décadas se evaporó en años. Lo que había tardado una generación en construirse se deshizo en una década. Para comparar la escala, el programa completo del F-35, incluyendo investigación, desarrollo y producción de más de 3.000 aparatos para Estados Unidos y sus aliados, ha costado en total aproximadamente $400.000 millones. Una cifra enorme. Pero el coste por unidad cae dramáticamente con la escala de producción. El F-22, cancelado con solo 187 unidades, nunca pudo beneficiarse de ese efecto. Cada uno de los 187 aparatos cargó con la totalidad de los costes de un programa que iba a producir 750. El resultado fue un coste unitario total de aproximadamente $339 millones por avión. Un número que políticamente resultó indefendible, aunque tecnológicamente el avión justificara cada centavo. El F-22 en combate real. Lo que se sabe, el Raptor fue diseñado para el combate aire a aire, pero ha participado en operaciones de combate real. En septiembre de 2014, el F-22 participó por primera vez en misiones de ataque contra objetivos del Estado Islámico en Siria. Esto generó debate en la comunidad de aviación porque usar un caza de $339 millones para atacar objetivos terrestres de baja complejidad parecía un desperdicio operacional. Pero había una razón estratégica clara detrás de esa decisión. En el espacio aéreo sirio operaban en ese momento sistemas de defensa antiaérea rusos de alta capacidad. El mensaje no iba dirigido al Estado Islámico. Iba dirigido a quien tuviera radares capaces de intentar rastrear al Raptor. Nadie lo rastreó. En febrero de 2023, el F-22 protagonizó otro momento histórico de naturaleza diferente. Un Raptor derribó sobre el lago Hurón, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, un objeto volante no identificado utilizando un misil AIM-9X Sidewinder. Fue el primer derribo registrado por un F-22 en operación real contra un objetivo aéreo. El objeto resultó ser un globo de probable origen civil o científico, pero la operación demostró la capacidad del sistema para interceptar objetos lentos y de baja firma radar en condiciones reales. Lo que China y Rusia aprendieron del Raptor Este es el aspecto más relevante para entender el impacto global del F-22 más allá de sus capacidades técnicas. El desarrollo del J-20 chino y del Su-57 ruso no ocurrió en el vacío. Ambos programas aceleraron directamente como respuesta al Raptor.
Pekín y Moscú comprendieron que el paradigma del combate aéreo había cambiado por completo, que la visibilidad radar de un caza ya no era un factor secundario, sino la diferencia entre existir en combate y no existir. En ese sentido, el F-22 no es solo un avión. Es el catalizador que obligó a las dos principales potencias rivales de los Estados Unidos a reconsiderar por completo sus doctrinas de poder aéreo y a invertir decenas de miles de millones de dólares en programas de quinta generación. De otro modo, habrían llegado mucho más tarde. Sin embargo, ninguno de esos programas ha alcanzado todavía al Raptor en todas las dimensiones simultáneamente. El J-20 tiene capacidades de largo alcance con sigilo respetable, pero su firma radar sigue siendo mayor que la del F-22 según los analistas occidentales. El Su-57 tiene características de maniobrabilidad notables sobre el papel, pero sus capacidades de sigilo son cuestionadas sistemáticamente, y su producción ha sido decepcionantemente lenta. Y la pregunta que los estrategas del Pentágono siguen debatiendo hoy es si ese listón que el F-22 estableció fue tan alto que ni siquiera Estados Unidos puede volver a alcanzarlo. El sucesor secreto, en respuesta al creciente poder aéreo de China y Rusia, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha puesto en marcha el programa conocido como NGAD, abreviación en inglés de Dominancia Aérea de Nueva Generación. Este programa, rodeado de un nivel de secretismo mayor incluso que el del Raptor en sus primeras fases, pretende desarrollar el sucesor del F-22 para la década de 2030. Las estimaciones filtradas sobre el coste unitario del NGAD son desconcertantes. Se habla de entre 200 y 300 millones de dólares por unidad como punto de partida, aunque varios analistas consideran esas cifras conservadoras. El General Charles Brown, entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, declaró públicamente en 2023 que el NGAD no puede convertirse en otro F-22. Un avión extraordinario que se fabrica en números insuficientes porque resulta demasiado caro para sostener. Las lecciones de la cancelación del Raptor pesan directamente sobre cada decisión del programa que viene a sucederle. Mientras el NGAD permanece en las sombras, el F-22 continúa recibiendo actualizaciones de software, sensores y sistemas de comunicaciones bajo el programa de modernización incremental del Raptor. La intención es mantenerlo como el estándar de superioridad aérea hasta que su sucesor esté listo, si algún día lo está. Llegados a este punto, la pregunta que planteamos al inicio tiene una respuesta más matizada de lo que parecía. ¿Fue un error detener la producción del Fu-22? Desde el punto de vista de la superioridad táctica individual y de las necesidades estratégicas actuales, la respuesta es claramente sí. 186 Raptors son insuficientes para los escenarios de conflicto que el Pentágono considera hoy los más probables y peligrosos. Los propios generales estadounidenses lo dicen en sus declaraciones públicas. Desde la perspectiva de la realidad política de 2011, la respuesta es más compleja. El programa había consumido 66.700 millones de dólares. El ejército estaba comprometido en 2 guerras simultáneas. Y políticamente era indefendible seguir invirtiendo en un caza diseñado para enfrentar a la Unión Soviética cuando la amenaza inmediata era completamente diferente. Pero lo que parece claro con la perspectiva que da el tiempo es que el error más grave no fue cancelar la producción, fue destruir la infraestructura, desmantelar los moldes, dispersar el conocimiento acumulado. Eso convirtió una decisión reversible en una decisión permanente. Y el precio de esa permanencia es hoy de decenas de miles de millones de dólares. El F-22 Raptor es, en conjunto, la historia de un avión que llegó demasiado lejos demasiado pronto. Un avión que estableció el estándar absoluto de lo que un caza de combate puede ser en el siglo XXI. Un avión que más de 15 años después del cierre de su producción sigue siendo el referente contra el que todas las potencias aéreas del mundo miden sus ambiciones. Y la ironía definitiva es esta. El país que lo construyó, el único que lo posee, lo tiene en una cantidad que muchos de sus propios generales consideran insuficiente para la guerra que podría venir. Y no puede fabricar más sin empezar prácticamente desde cero. El F-22 Raptor, el mejor caza jamás construido. Y quizás el mejor ejemplo de cómo la tecnología más avanzada de la historia puede quedar atrapada entre las limitaciones de la política, el presupuesto y el tiempo. Si este análisis te ha resultado valioso, el siguiente tema directamente relacionado con esta historia es el programa NGAD, el sucesor secreto del F-22. Lo que se ha filtrado sobre sus capacidades hace que incluso el Raptor parezca un avión de otra época.